Bienvenidos a Calvo Wrestling. Así es, escucharon bien. Calvo Wrestling. Que la calvicie prematura no sea un impedimento para hablar de lo que realmente nos apasiona. Luchitas. Este canal particularmente va a estar enfocado en hablar sobre el territorio de desarrollo de la WWE, lo que viene siendo NXT. Personalmente pienso que es un movimiento luchístico que merece tener mayor difusión. A final de cuentas, todos los luchadores o todo el talento que ingresa a esta empresa lo que busca es labrar su nombre, hacer historia. Para ello deben recorrer un largo camino que a final de cuentas les dará todos los elementos necesarios para llegar a la meta, a la cima. Es muy importante que este talento entienda que todo este camino va a forjar su nombre. Este camino es el que los va a convertir en superestrellas. Y por eso, como fanático de este deporte espectáculo, me he dado el reto de dar cobertura a estos eventos. Pueden ser noticias, eventos televisados, PLEs, noticias en general. Y bueno, el eslogan que voy a manejar para este canal es: el camino es la meta. Y la finalidad es que cobertura tras cobertura, resumen tras resumen, vayamos descubriendo, vayamos viendo el avance que van teniendo los luchadores o superestrellas, programa tras programa, para que cuando lleguen al roster principal de la WWE, que en este caso es SmackDown, Raw, conozcamos qué sucedió para que ascendieran a ese talento a la pantalla principal de la empresa. Y bueno, antes de dar seguimiento de lleno a la primer review, a la primera reseña del evento Battleground, quiero aclarar que todas las opiniones, todos los comentarios que yo diga, pues son esos, son mis comentarios, de acuerdo a cómo yo visualizo una lucha, de acuerdo a cómo me apasiona el estilo de cada luchador o de cada luchadora. No tiene que ser una opinión general o una opinión popular, cada quien tendrá su opinión. Vamos a resumir el evento Battleground. Los datos generales: se llevó a cabo en Tampa, Florida, y al final es un evento importante porque es un evento que tiene colaboración con la empresa de lucha TNA. Es el preámbulo para la fusión que se acerca en el mes de junio con la empresa AAA de México. Vamos a entrar de lleno a la primera lucha, la cual fue por el campeonato norteamericano femenino. Particularmente me agradó mucho que la apertura del programa fuese con esa lucha, porque ambas chicas son bastante ágiles en el ring, siempre lo han demostrado desde su debut. En este caso, la campeona norteamericana, que es Sol Ruca, lo defendía contra Clany Jordan. Sol Ruca entró acompañada por Saria y era evidente que en algún momento de la lucha, ya fuese por distracción o accidentalmente, Saria iba a interferir, y así fue. Pero a final de cuentas, aunque parecía que su intervención iba a ayudar a Sol Ruca, terminó afectándola en el momento, pero Sol Ruca pudo aplicar su movimiento final y retuvo el campeonato. Pero no olvidemos que al final la interferencia de Saria está ahí. Eventualmente no dudo que se enfrenten y que pues Saria pueda incluso destronar a Sol Ruca, pero eso pues ya lo veremos. Bueno, seguido de la primera lucha pudimos apreciar dos segmentos. El primer segmento fue con la gerente general de NXT, Eva, y se pudo apreciar cómo ya van a empezar a formar las rivalidades, las historias de lo que será el Worlds Collide del mes de junio. Estuvo con talento de la AAA, con dos féminas en particular, que fue Talis y Chick Tormenta. Como dato curioso, tuve la fortuna de estar en Triplemanía cuando Chick Tormenta perdió su máscara. Tuve esa dicha por vivir la experiencia, el evento, pero al final pues nostálgico y tristeza por el resultado de que perdió su tapa, perdió su máscara. Pero bueno, también es parte del espectáculo. Y bueno, el segundo segmento fue con Mike Santana. En este caso es colaboración con la TNA. Este luchador pertenece a esta promoción. Se aventó una promo y la rivalidad que van a construir para el siguiente programa va a ser con el acompañante de Charlie Dempsey,
Ya veremos cómo se desarrolla, si hay rivalidad nada más para un programa semanal o lo van a llevar también al Worlds Collide. Finalmente, mientras se veía ese segmento, de fondo se podía apreciar cómo estaba discutiendo Jacy Jayne con Fallon Henley. Recordemos que todo lo que nos muestra WWE no es por accidente, todo tiene un porqué. No son tan descuidados como para mostrar ese tipo de escenas. Entonces, en esta discusión, yo considero que estamos a pocos programas para que definitivamente disuelvan lo que es Fatal Influence. Creo que cuando debutaron, el cómo construyeron la historia fue benéfico para las tres luchadoras que forman el stable. Pero bueno, una vez que Fallon Henley perdió el campeonato norteamericano, como que se sintió que el stable fue a picada. La segunda lucha de la noche fue una lucha de relevos australianos entre The Calling, que es el stable liderado por Shawn Spears, contra el actual equipo campeón en parejas de NXT, Hank y Tank, y su tercer acompañante, Josh Briggs. Fue una lucha bastante frenética, pura fuerza bruta, movimientos vistosos, saltos de cuerda, falsos finales, muy en su papel. Lo que más aprecié de esta lucha fueron los falsos finales y cómo fueron construyendo la historia. Si bien Easy Dame, que pertenece al stable de Colling, se veía al filo del ring, no pensé que fuese a intervenir y que eso fuese crucial para la victoria, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando intervino y lanzó el golpe, me encantó, fue un giro inesperado, y luego dándonos a entender que iba a volver a intervenir y que iba a llevar una silla, regresa Inamura, ¿no? Que es el amigo de Josh Briggs. A mí lo que me agradó de cómo culminó la lucha es que el pince lo hicieron a Jensen. Recordemos que Jensen fue compañero de Josh Briggs y fueron campeones, incluso campeones de NXT UK en parejas. Entonces la lucha me encantó, fue frenética, falsos finales, me gustó. Tercera, lucha de familia, lucha sentimental. A mi parecer fue la lucha más floja, más lenta. Obviamente tuvo momentos de destello, pero considero que fue una lucha un poco floja. Le faltó, creo que más acción al principio particularmente. Me gustó el llaveo que Tony D'Angelo aplicaba contra Stacks, porque podía sentirlo, podía sentir que tenía coraje, que quería desquitarse, quería vengarse de lo que le hizo su gran amigo, su gran hermano. A final de cuentas, creo que el resultado fue el correcto, que Stacks ganase con interferencia, bueno, no interferencia, distracción de Luca Crucifino. Nos habían dado a entender también por programas anteriores que Luca Crucifino estaba indeciso entre si unirse a Stacks o ser fiel o leal a Tony D'Angelo, pero al final, sin hacer nada, simplemente con plantarse al filo del ring, distrajo a Tony D'Angelo y bueno, recrearon la escena de Stand and Deliver y le dio un foul y con eso se llevó la victoria. Vamos a ver qué pasa con Rizzo, que es la otra miembro de la familia D'Angelo, si se va a unir a Stacks o va a traicionar a Tony D'Angelo, no lo sabremos hasta el siguiente programa, pero la lucha, aunque floja, tuvo sus destellos, movidas fuertes, bruscas, pero llamativas. Pasamos a la lucha de Stephanie Baker contra Jordynne Grace por el campeonato femenino de NXT. Las dudas estaban y la expectativa era alta y particularmente creo que cumplieron el cometido. Noté bastante coordinación de movimientos. Qué cachetadas le dio Jordynne Grace a Stephanie Baker desde la tercera cuerda, o sea, con el riesgo de hacerle una mosca española, prefirió mejor cachetearla, debilitarla y después aplicarle el movimiento. Eso creo que fue un giro agradable en la lucha. Si bien Jordynne Grace impone físicamente, generalmente no tiene ese tipo de comportamiento en el ring. No es tan brusca, y verla dar una cachetada
Creo que fue algo inesperado, pero que sobresalió sobre el combate. Me gustaron también que hubo falsos finales, y las dudas para mí particularmente por los programas que han pasado. Sentía que podía ingresar Julia o que podía ingresar Roxanne Pérez y podían costar el campeonato a Baker, y de alguna manera si eso pasaba ambas quedaban protegidas, tanto Jordan como Baker, pero afortunadamente eso no pasó. Creo que el resultado fue correcto, repito, por el evento que viene. Al final ella va a ser ahorita el estandarte femenino de la división, pero algo que me deja con mal sabor de boca es que le ganó limpiamente justo a Jordan, porque ella impone, no es una luchadora fácil. Un momento a destacar es casi que al final de la lucha, cómo tiraron la barricada, ¿va? El movimiento que le aplicó Baker a Jordan estuvo increíble, y eso creo que también le dio bastante más visibilidad a la lucha. El giro con tornillo también que aplicó Baker para ganar, para mí fue lo máximo. Creo que aunque le quita un poco de credibilidad a Jordan, deja bien parada a Baker. Entonces, bien, una lucha bien conseguida, bien creada, bien formulada, no tengo queja de ello. Antes de la lucha preestelar nos mostraron el último segmento de la noche, que fue el del campeón norteamericano, Ricky Sainz. Más allá de la promo, lo importante para mí fue la interferencia de Ethan Page, como llegó a interrumpirlo y empezaron a agarrarse a golpes. Tuvo que interferir la seguridad e incluso Eva. Y Eva, la gerente general, anuncia que para el siguiente programa van a enfrentarse, y el que resulte ganador y retenga el campeonato o gane el campeonato va a tener que defenderlo en Worlds Collide. Lo interesante va a ser con quién van a emparejar esa rivalidad. Al final Ricky Sainz es face y Ethan Page es heel. Entonces yo creo que de acuerdo a la cartelera que ya se anunció del siguiente evento, pueden surgir luchas interesantes, sobre todo creo que aéreas. Entonces veremos cómo van construyendo. La lucha preestelar, que particularmente pensé que iba a ser la estelar y después entendí el por qué no, y estuvo súper bien. Oba Femi, campeón actual de NXT, contra Miles Bourne. Fue una lucha que inicialmente la vendieron, a mi parecer, con empatía. Al final contándonos la historia de que Miles Bourne en la vida real es el primer luchador contratado por la WWE, parcialmente sordo, y bueno, al final eso no ha sido una limitante. Usaron ese factor de empatía, y creo que al final funcionó, porque la lucha también fue de menos a más. O sea, empezó bastante lenta, pero ya se sabía que así iba a ser, también porque fue la primera oportunidad titular de Miles Bourne. Creo que Oba Femi cargó con la lucha al principio, y después ambos se pudieron entender y se pudo sentir esa química en el cuadrilátero. Miles Bourne aplicó varias contralonas muy parecidas a como las aplica Randy Orton, tanto que el público estuvo metidísimo, haciendo una alusión a que aplicara el movimiento específico de Randy. Obviamente eso no pasó, pero fue importante que el público lo viera de esa manera. Obviamente no era predecible que no iba a ganar Miles, pero lo importante es la construcción que le dan, la credibilidad, y lo pueden ir construyendo para futuros feudos. El resultado fue el correcto. Oba Femi retuvo, le aplicó 2 contralonas con todo lo que tuvo, y fue más que suficiente para que Miles se llevara la cuenta de 3. Llegamos al evento estelar de la noche, la sexta lucha entre Trick Williams y I Believe in Joe Hendry. Ese Joe Hendry es un loquillo. Bueno, continúan con la colaboración con TNA. Histórica lucha porque hubo de todo, pero lo que más se destaca es que la primera vez en un evento de la WWE que se defiende el campeonato mundial de la TNA. Eso no se había visto anteriormente. Y en evento estelar.
eso ya le da un gran peso a la lucha, a ambos talentos y al campeonato en sí mismo. Hubo piquetes de ojos, hubo falsos finales, rompieron mesas, y lo mejor de todo es que Trick Williams se metió mucho en su papel de heel, pero pareciera que era un heel buena onda, un heel face, porque en cierto momento de la lucha empezó a imitar los movimientos de Joe Hendry y de repente encuentra la mirada con Booker T y empieza a imitar los movimientos clásicos de Booker T. Las patadas al aire, el trompito, hizo todo el movimiento. Y bueno, para mí lo importante fue el desenlace, ¿no? Cómo fueron construyendo técnicamente a ras de lona. La verdad es que todo iba súper bien, más allá de que hayan roto la mesa. Y obviamente hubo distracción por parte de Trick Williams. Agarra el campeonato, lo introduce al ring, el referee lo ve y dice: ok, lo voy a tirar, voy a seguir luchando con Joe Hendry. Hace un movimiento a manera de que el referee no lo vea, le da la espalda, piquete de ojos a Joe Hendry, el referee no lo ve, le aplica movimiento final, lo azota contra la lona de cara y accidentalmente Joe Hendry se pega con el cinturón que Trick Williams ya había metido anteriormente. Y de esa manera Trick Williams se convierte en el nuevo campeón mundial de la TNA, señores. Final inesperado. Y ahora vamos a ver qué pasa. Repito, histórico por cómo fue la construcción, pero sobre todo por el final. Creo que también es una cuestión de confianza de la propia TNA a la WWE. Al final TNA históricamente ya ha colaborado con la AAA. Entonces yo pienso que esto tiene que ver con el desarrollo de las siguientes historias, para los siguientes eventos, para los siguientes shows semanales. Veremos qué pasa. Lo interesante va a ser cómo Trick Williams va a llevar pues su reinado en TNA. ¿Será un reinado de transición? ¿Será un reinado largo? Ya lo veremos. Pero bueno, eso es lo que ha pasado en el programa. Pues bueno, hasta aquí llega este primer video. Les agradezco mucho que hayan visualizado esta emisión de Calvo Wrestling. Y bueno, así semanalmente iré subiendo videos, contenido de noticias, de eventos especiales, y pues iremos mejorando, ¿vale? Al final esto es con mucho afecto, con mucha pasión y sobre todo teniendo en la mente que el camino es la meta.